día a través de un hermano cada domingo. Y como podemos ver aquí, mis hermanos, de título de este mensaje quise ponerle: ¿qué debo hacer para ser salvo? Es una pregunta que un día, cuando nosotros vinimos a la iglesia, comenzamos a participar de lo que es estar en el cuerpo de Cristo. Antes de nosotros haber estado dentro de la iglesia, nos hicimos esa pregunta: ¿qué debo hacer para ser salvo? Y mis hermanos, aquí en el mundo hay muchas preguntas que nosotros nos hacemos a nosotros mismos. ¿Qué carrera debo estudiar? ¿Con quién me debo casar? ¿Dónde debo vivir? ¿Qué decisiones debo tomar para tener éxito? Y también, ¿cómo puedo ser feliz? Pero todas esas preguntas que nosotros nos hacemos a nosotros mismos se quedan sin importancia a la hora de hablar de qué debo hacer para ser salvo. Bien, mis hermanos, vamos a pasar con la siguiente diapositiva. Vamos a ver, para que allá atrás me ayuden, que aquí, allá atrás en los controles, la siguiente diapositiva. Pero vamos a seguir hablando, mis hermanos. Y la otra pregunta también es: ¿quién puede ser salvo? Y yo quiero que ustedes la respondan, mis hermanos, a una sola voz. ¿Quién puede ser salvo? 1, 2 y 3. Todos. Díganlo fuerte, mis hermanos. Todos podemos ser salvos. Pero todos podemos ser salvos, pero con una condición. Y la salvación es, mis hermanos, es para aquellas personas que aceptan, obedecen y creen en Jesucristo. Podemos ver en la cita de Juan 5:24, y para eso quiero que abran sus Biblias para que vayamos en la misma página. En Juan 5:24, mis hermanos, podemos encontrar que Jesús dijo: de cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Gloria a Dios, mis hermanos. Recordemos que también Pedro declaró en uno de esos pasajes bíblicos, que podemos encontrarlo en Hechos 4:12. Pedro declaró: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Ustedes están entendiendo, mis hermanos? Que no hay otra persona, no hay otro ser en esta tierra debajo del cielo en que podamos ser salvos. Bien, mis hermanos, también vemos que Jesús aseveró quiere decir, mis hermanos, que confirmó en Juan 8:24. Dice: por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces, ¿qué pasará con esas personas, mis hermanos, que no creen que Jesús es el Dios? ¿Qué va a pasar con ellos? Van a morir. Pero como nosotros estamos dentro de la iglesia, estamos intentando seguir a nuestro Dios, intentando seguir los pasos que Él nos dejó a nosotros como su pueblo, vamos a hacer, que es lo contrario a lo que dice esa cita, que debemos creer, debemos obedecer y debemos seguir los pasos de Dios. ¿Para qué? ¿Para ser qué? Salvos. Bien, mis hermanos. Vamos a ver. También podemos ver que no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Esa la podemos encontrar en Mateo 7:21. Que no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Esta cita se refiere, mis hermanos, a esas personas que reconocen a Dios con sus palabras. Que, ay, Dios mío, me pasó esto, pero solamente lo dicen de palabra. También, pero no obedecen lo que es la voluntad de nuestro Dios. Y mis hermanos,
tenemos que recordar que independientemente de qué buenos seamos nosotros y qué tan sinceros, tenemos que aceptar que el plan de salvación no es dado por hombres, sino que el plan de salvación que el Señor tiene para cada uno de nosotros es dado ¿por quién? Por Dios. Así que, mis hermanos, no nos hagamos idea de que por nuestra propia cuenta, que por nuestro propio entender, vamos a ser salvos, porque eso ya sería un plan de hombres y no un plan de Dios. Y ese plan es únicamente y exclusivo de Dios. Así que ya ustedes saben, mis hermanos. Entonces, vamos a pasar con la siguiente diapositiva. Aquí podemos ver que dice, el Señor desea que todos seamos salvos. ¿Cuántos lo creen así, mis hermanos? El Señor desea que todos seamos salvos. Y podemos ver, hermanos, que el Señor desea tanto nuestra salvación que ha enviado a su único Hijo para que muera por mí y que muera por ti. Así es, mis hermanos. El Señor nos ama tanto, el Señor desea tanto que nos salvemos, que Él envió a su único Hijo. ¿Y quién de aquí está dispuesto a entregar un hijo suyo para salvar a una persona que ustedes no conocen? Ninguno. ¿Vieron cómo se quedaron todos en silencio? Porque ni yo mismo, yo no tengo hijo, pero yo no me atrevo a entregar a mi hermana para salvar a todas esas personas que yo ni siquiera conozco. Entonces, ahí podemos ver el amor de Dios. Ahí podemos ver que Dios nos ama, enviando a su único Hijo por ti y por mí. También, mis hermanos, entonces podemos ver que Jesús, cuando vino aquí a la tierra, sufrió muchísimas cosas por cada uno de nosotros. Sufrió agonía de cruz. Sufrió, ¿cómo se dice? Sufrió tanto físicamente, emocionalmente y espiritualmente por ti y por mí. Y vamos a pasar a la siguiente diapositiva, pero sin antes vamos a leer qué dice aquí. Porque de tal manera, la anterior, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa cita la hemos escuchado muchísimas veces porque es una cita de la Biblia que es muy famosa. Entonces vamos a pasar a la siguiente. Aquí podemos ver, como estaba hablando anteriormente, todas esas cosas que Jesús sufrió para que tú y yo hoy seamos salvos. Podemos ver aquí en primer lugar, hay muchísimas cosas más, mis hermanos, que Jesús sufrió por ti y por mí, pero solamente aquí enumeré 13, pero son muchísimas más. Podemos ver aquí, y quiero que cada uno de ustedes me acompañe a leerla en voz alta. La primera dice, dejó su gloria en el cielo. La segunda, fue despreciado y rechazado. La tercera, fue tentado por Satanás. La cuarta, sufrió traición y abandono. Nos paramos aquí. Aquí podemos ver, eso solamente empezando, no hemos ni terminado. Y ya podemos ver todas esas cosas, que solamente han sido 4 que hemos mencionado, que Jesús pagó por ti y por mí para que hoy seamos salvos. Entonces, mis hermanos, nosotros vamos a dejar que todo eso que hizo nuestro Señor Jesucristo sea en vano. No, tenemos que aprovechar todo eso que el Señor hizo por ti y por mí para que hoy seamos salvos. Vamos a leer de las 5 en adelante, vamos a leerla. Fue injustamente. La sexta, fue golpeado, escupido y maltratado. La séptima, fue azotado brutalmente. La octava, llevaron una corona de espinas sobre su cabeza. La novena, cargó su cruz. La décima, fue crucificado. La onceava, sufrió el peso del pecado ¿de qué? De todo el mundo. ¿Ustedes creen, mis hermanos, que una persona común hoy en día puede soportar todo eso que sufrió Jesús? No. Una persona común y corriente no puede soportar todo eso
soportó Jesús por ti y por mí, mis hermanos. Y vamos a seguir leyendo, mis hermanos, en la 12, murió por nosotros. Y la 13ª, fue sepultado. Pero aquí ya viene la parte más alegre, la parte por la cual nosotros hoy estamos aquí, adorando y glorificando su nombre. La número 14 dice, y resucitó. Gloria a Dios. Jesús resucitó. Y por eso que Él hizo ahí, por todo eso, estamos hoy aquí nosotros, hoy en día, adorando y glorificando su nombre, mis hermanos. Jesús sufrió en cuerpo y alma y espíritu también, mis hermanos, por ti y por mí. Todo soportó sin ningún pecado, porque Jesús es inocente y era inocente, mis hermanos, como todos sabemos. Ahora, pasando a la siguiente diapositiva, podemos encontrar en Isaías 53, el versículo 5, que dice así: mas Él herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y por su llaga fuimos nosotros curados, sanados. Por la gracia de Él es que nosotros hoy estamos como estamos, siendo siervos fieles a Jesucristo, siendo siervos dedicados a las cosas de Dios. Y aquí abajo, como pueden ver, tengo una pregunta, pero esa pregunta quiero que se la respondan ustedes en su interior. Podemos leer aquí que dice: ¿estamos nosotros dispuestos a hacer este tipo de sacrificio por alguien? No tienen que responderla. Reflexionen en su interior y piensen en lo que dice esta pregunta. ¿Estamos nosotros dispuestos a hacer este tipo de sacrificio por alguien? Jesús sí lo estaba. Jesús sí lo estaba. Tuvo que dejar su trono de gloria, mis hermanos, para venir aquí a la tierra, para que hoy seamos salvos nosotros y toda la humanidad. Pero tenemos, mis hermanos, que aprovechar todo eso que hablamos anteriormente, de todas esas cosas que sufrió Jesús por ti y por mí. Tenemos que aprovecharla y no dejar que todo ese esfuerzo que hizo Jesucristo sea en vano, mis hermanos. Y también podemos ver, mis hermanos, que Jesús, vamos a cambiar la siguiente diapositiva, podemos ver, allá atrás en los controles, podemos ver que Jesús, antes de regresar al cielo, les dijo a los apóstoles el mensaje que ellos tenían que dar y predicar a fin de que todo el mundo sea salvo. Y vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Ok, ahí podemos ver. En Mateo 28, del 19 al 20 dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aquí podemos ver eso que el Señor Jesucristo nos dejó encargado a nosotros, lo que ya fuimos convertidos, lo que ya pasamos por las aguas bautismales. Podemos ver que este mensaje el Señor nos ha dejado a nosotros, que vayamos por todo el mundo, porque como todos sabemos, aquí tenemos iglesias de Cristo en todas partes del mundo. Podemos ver también en Marcos 16, del 15 al 16, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y aquí pregunto, mis hermanos, ¿quiénes quieren ser salvos? Todos queremos ser salvos. Y ya la mayoría de los hermanos que están aquí somos salvos por la gracia de Dios. Entonces te pregunto a ti, amigo, amiga que nos visita, ¿quieres ser salvo? Ven a Cristo, arrepiéntete, deja todo atrás. También podemos ver en Lucas 24, del 46 al 47. Así está escrito: y así fue necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Aquí podemos ver, mis hermanos, que así era necesario. Era necesario que Jesús
viniera aquí a la tierra a sufrir por ti y por mí, para que hoy seamos salvos. Y podemos ver aquí, mis hermanos, que dice que y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Aquí podemos ver que la iglesia desde Jerusalén, miren hasta dónde ha llegado, a República Dominicana, para que tú y yo hoy seamos salvos, mis hermanos. Entonces esto no es coincidencia. Esto es que el Señor quiere que cada uno de nosotros seamos salvos mediante a ese sacrificio que Él hizo. Y la salvación, mis hermanos, es algo urgente. No es que nosotros, no, déjame yo, está bien, yo voy a la iglesia la semana que viene y después el mes que viene y después el año. La salvación es urgente, porque ¿qué pasa con esa persona que se murió sin Cristo, mis hermanos? Esa persona que murió sin Cristo, lamentablemente, ya va a pasar lo peor que podría haber, mis hermanos, que es ir al lago de fuego. Pero yo no sé ustedes, pero yo no desaprovecho esa oportunidad tan grande que el Señor hizo por ti y por mí. Yo no la desaprovecho. Ahora tú, ¿la estás aprovechando? ¿Estás aprovechando ese sacrificio que el Señor hizo por ti y por mí? Tenemos que reflexionar y tenemos que pensar si estamos aprovechando eso que el Señor hizo por nosotros. Y bien, mis hermanos, entonces vamos a pasar ya, para ir concluyendo, ¿qué debemos hacer, mis hermanos, para nosotros ser salvos? Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Podemos ver aquí. ¿Qué debemos hacer para ser salvos? Y yo quiero que vamos a leer esto que dice aquí. En primer lugar, tenemos que reconocer que somos pecadores, porque lo somos. Somos pecadores, mis hermanos. Y también dice Romanos 3:23, que podemos ver la cita ahí abajo. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Nadie puede salvarse por sí solo, como dije anteriormente. Nadie puede hacerlo, sino que todos necesitamos a Cristo para ser salvos. Podemos ver aquí, en segundo lugar, que dice arrepentirse de corazón. La podemos ver en Hechos 3:19, que dice, vamos a ver, Hechos 3:19, el arrepentimiento, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Podemos ver que tenemos que hacer lo que dice Romanos 3:23. Por cuanto todos pecados están destituidos de la gloria de Dios, tenemos que reconocer que somos pecadores. Después tenemos que arrepentirnos de corazón, en Hechos 3:19. Y podemos ver en tercer lugar que tenemos que creer en Jesucristo como Señor y Salvador. Tenemos que creer en Él. Podemos encontrarlo en Hechos 16:31, que dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Gloria a Dios, mis hermanos. Entonces, vamos a pasar con Juan 3:16. Creo que no la coloqué ahí. No, bueno, esa también va a pasar a lo que es creer en Jesucristo como Señor y Salvador, que podemos ver en Juan 3:16, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. También podemos ver en el cuarto punto, que dice confesar a Jesús públicamente. En Romanos 10, del 9 al 10, podemos ver que nos dice, que si confesares con tu boca que el Señor Jesús, y creyeres en tu corazón que Dios se levantó de los muertos, serás salvo. También en la quinta, mis hermanos, que es recibir a Cristo, en Juan 1:12, podemos ver, mas todos los que recibieron a los creyentes en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. Y aquí podemos ver que no basta con saber que existe. Hay que recibirlo como un Salvador personal, un Salvador exclusivamente para nosotros, porque Él lo hizo por ti y lo hizo por mí. Entonces tenemos que reconocerlo como un Salvador personal. Es de nosotros. Ese sacrificio fue por nosotros.
Y podemos ver en la número 6 que dice nacer de nuevo. ¿Y a qué se refiere con que dice nacer de nuevo? Vamos a ver qué dice en Juan 3:3. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. En Juan 3:3 lo dice. Vamos a ver si lo pueden proyectar ahí. Juan 3:3. De cierto os digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nacer de nuevo, mis hermanos. Vamos a mirarlo ahí. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Cuando se refiere a que nacer de nuevo, obviamente, mis hermanos, nosotros no podemos volver a lo que es la barriga de nuestra madre, sino que la palabra de Dios aquí se refiere a que nacer de nuevo es recibir nueva vida espiritual por el Espíritu Santo. Tenemos que descender a las aguas bautismales para así poder nacer de nuevo, mis hermanos. Y la número 7, que dice ahí, perseverar en la fe, podemos verla en Mateo 24, el versículo 13. Dice, mas el que persevera hasta el fin, ese será salvo. ¿Qué quiere decir esto, mis hermanos? La salvación no se recibe solamente por un momento, por una semana, por 2 o 3 días. La salvación se refiere a hasta que nosotros nos moramos, mis hermanos. La salvación es eterna, porque después que nosotros nos moramos, vamos a seguir con Cristo hacia el cielo y vamos a ser salvos. Podemos ver aquí, mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Y con eso me recuerdo a un hermano que estábamos hablando en una misión, que el hermano dice, fue un ejemplo que él puso, no recuerdo bien qué hermano fue que lo dijo, yo tengo 40 años en la iglesia, yo he sido fiel hace 40 años, soy fiel, pero ya a sus 41 años abandona la iglesia, ¿esa persona será salva? No. Porque ¿qué dice aquí? El que persevere hasta el fin. Tenemos que perseverar hasta el fin para ser salvos. Y tenemos que cuidar esa salvación que el Señor nos ha ofrecido, mis hermanos. Y también podemos ver una cita, que no recuerdo bien cuál es, que dice, ¿cómo descuidaremos una salvación tan grande? No recuerdo bien esa cita, mis hermanos, pero tenemos que aprovechar todo eso que hizo nuestro Señor Jesucristo por nosotros. Y no dejemos que esa salvación que el Señor nos ha ofrecido, que el Señor nos ha brindado, se desperdicie de esa manera, mis hermanos. Aprovechemos, reconozcamos que Dios es nuestro Salvador. Aprovechemos todo eso que el Señor nos ha dado y no dejemos desperdiciar una salvación tan grande. Que el Señor bendiga a mis hermanos y que Dios les siga bendiciendo. Amén.